opened probably one of the most perilous time of our European Union. Y esta es una de las épocas más difíciles de nuestra Unión Europea. Nuestra Unión quiere fortalecerse y ser fuerte para las crisis, pero nunca imaginó esta crisis, esta amenaza. Una guerra en nuestras fronteras. Y la paz fue puesta en peligro y los conflictos violentos volvieron a Europa. Unas semanas después del comienzo de la guerra, cuando Francia tenía la presidencia europea, nos reunimos. Y la pandemia y la guerra han puesto en peligro esta soberanía europea y también han mostrado la solidaridad. ¿Qué quiero decir hoy? ¿Qué significa todo esto en el contexto actual? La soberanía europea puede parecer una palabra rara. Por algunos años, este concepto ha aparecido como una fantasía francesa, o quizás una ilusión. Después del discurso en la Sorbona en septiembre del 2017, ya hablaba yo de la soberanía europea. Pero quiero que estas palabras sean centrales para mi proyecto de gobierno. También las raíces de esta soberanía en los Países Bajos. Este es un concepto muy europeo. Hace más de unos 50 años, aquí en La Haya, uno de los fundadores de la modernidad política, Baruch Spinoza, escribió un artículo en el lo cito: el derecho se divide entre el poder de las multitudes y lo llamamos soberanía. No voy a dar una clase sobre Spinoza, no se preocupen, pero solo quiero señalar que en la filosofía de Spinoza, la soberanía da un sentido de ser, todos en una sola alma. Quiero insistir en que la identidad y la soberanía están entrelazadas. Y pienso que es muy importante entender este vínculo y el hecho de que Spinoza lo constituye en uno de los conceptos fundadores de la filosofía política. Porque si uno acepta perder su soberanía, significa aceptar depender de otros poderes. Es ponerse en la situación en que uno no puede decidir por uno mismo y no puede hacerse cargo de preservar y desarrollar su propia identidad. Defender la soberanía no significa dejar nuestras vidas, significa elegir cuáles son nuestros socios y darle forma a nuestro propio destino. Por eso decía que hemos sido testigos de la evolución dramática de este mundo. Debemos entonces tratar de hacer las reglas con base en esta soberanía y debemos guardar nuestro espíritu de apertura y asociación. Pero durante la pandemia ya se habló de esto. Descubrimos que dependíamos de una cantidad de elementos externos y tuvimos que acudir al respeto y a la cooperación. Tuvimos que comerciar con nuestros vecinos, aunque no fueran nuestros aliados, con Rusia para la energía, porque decidimos, de hecho, que el comercio podía ser una buena manera de cooperar, que podía crear vínculos. Pero ellos decidieron usar la energía como arma y nos
pusieron en una situación increíble. Esta guerra nos empujó a descubrir que teníamos que reducir nuestras dependencias si queríamos avanzar. Y esto converge de cierta manera con la idea de que la Unión Europea estaba manejada demasiado con un concepto del cliente y no con el concepto del productor y del ciudadano. Tampoco sabíamos cómo asegurar nuestra seguridad económica. También quisiera hablar de que, aunque esto no tiene nada que ver con el proteccionismo, sí quisiera definir en unos pocos minutos qué es lo que podría ser esta doctrina de la seguridad económica comprensiva que obliga a la Unión Europea a guiar nuestra acción globalmente. Necesitamos protegernos, proteger nuestra identidad y poner a nuestros ciudadanos a definir el modelo futuro. Para mí, esta nueva doctrina debe basarse en 5 pilares. El primer pilar es bien conocido, pero quiero insistir en esto, que es uno nativo de la Unión Europea, es su competitividad y una integración europea mejor y más fuerte. Este primer pilar es muy importante porque no puede ser un modelo de rol fuerte, no se puede promover la identidad, no se puede uno defender a largo plazo este modelo europeo si no somos competitivos y no nos ponemos en situación de ser los que produzcamos las mejores soluciones. Por eso la competitividad es necesaria y por eso se requieren las reformas, refiriendo a lo que pasó al comienzo de nuestra charla hoy. Voy a contar una corta anécdota para ilustrar. No se puede vivir en un continente si uno decide no ser competitivo y usar la competitividad para nosotros, porque se hace daño a la economía. Y no ser competitivo también implica no producir más localmente. ¿Cómo producir aviones, carros o incluso softwares si no somos competitivos? Los clientes, que somos todos, no pueden rechazar esto. Todos quieren comprar a precios justos. Y para producir en Europa y comprar productos europeos hay que ser competitivos. Se requieren entonces reformas, se requiere innovación. Hay que, mediante las leyes laborales, proteger a la gente, pero se requiere la flexibilidad para ser competitivo en este mundo. Francia en un momento dado perdió el equilibrio. Hace unos 5 o 6 años, nuestra tasa de desempleo la pudimos bajar en 2 puntos. Y en cuanto a la reforma pensional, tema en el que no voy a profundizar, por supuesto, esta es una reforma bastante compleja, pero tenemos regímenes especiales para algunas categorías para las cuales no se justifica. Eso tenemos que acabarlo porque tenemos deudas y un déficit actual que es mucho mayor que el de ustedes. Y pienso que los contribuyentes no van a aceptar que financiemos un modelo social con estos impuestos europeos. Tenemos que buscar esos fondos localmente. El paso de la edad de 62 a 64, si comparo, bueno, pues en muchos países es mucho mayor. En unos países de Europa la edad de jubilación es mayor a 64 años. Entonces, las reformas son necesarias si queremos seguir siendo productores en este continente. Tenemos que saber producir nosotros mismos. Al mismo tiempo, ahora tenemos que insistir en la simplificación de la regulación y también tenemos que invertir en la educación superior y la capacitación, porque lo que es clave para la producción, que esta es una palabra muy
innovadora, es tener aptitudes, fuerza, para que los ciudadanos locales o los que llegan por migración sean capaces de pertenecer a este sistema. Queremos ser soberanos. Y quisiera que todos adoptáramos esa doctrina de la seguridad económica. Pero para todo esto se requiere una mayor integración europea. Tenemos que ir más allá del simple comercio. Tenemos que integrar nuestros mercados. Cuando se crea una empresa, una startup en uno de nuestros países, ahí tiene que cumplir con 27 reglamentaciones en algunos sectores, ya sea en China o en Estados Unidos. El mercado nacional en estos grandes países es obviamente mucho más grande. En Europa, lo que tenemos que promover es este mercado único. ¿Y cómo hacerlo todos juntos? La idea es construir un enfoque común. Si es más esencial en la financiación. La financiación de nuestra economía será más crítica en un mundo innovador, porque se requiere más capital. Y todavía no estamos bien equipados. Tenemos una muy buena regulación europea, sí. También hemos tenido muchas crisis, pero seguimos siendo muy fragmentados. Necesitamos una mayor y más fuerte unión comercial. Tenemos ahorros en algunos países, pero estos ahorros no están bien repartidos y asignados. Necesitamos invertir en las pequeñas y medianas empresas. Si queremos asignar los recursos en los lugares adecuados donde se requiere que haya una integración del mercado de capitales, y ese no es el caso hoy. Nuestros ahorros están en algunos lugares muy ricos, pero no están adecuadamente asignados. Tenemos que basar nuestra competitividad y nuestro futuro. Y esto significa una debilidad. Entonces, nuestra doctrina de seguridad económica requiere la integración europea. El segundo pilar es tener políticas industriales. Antes esto era un tabú en Europa, porque el primer pilar era suficiente. El primer pilar que mencioné era el alfa y el omega de nuestras políticas económicas. Era prohibido tener una política industrial porque era considerada una intervención en los mercados. Era algo que podía crear sesgos, pero ahora lo necesitamos. ¿Por qué? Porque nuestros competidores hoy están interfiriendo en los mercados y porque tenemos que acelerar. Y porque nos hemos puesto en una situación de gran dependencia debido al desequilibrio entre el mercado y la intervención pública en Europa. Expresemos esto con un ejemplo. Si no se tiene esta política industrial, no se puede crear progresivamente una autonomía para reducir el riesgo energético. Sería imposible si no tenemos, si no hay intervención o interferencia política en la política industrial. No es posible crear la propia industria cero. No podemos fortalecer nuestra propia industria de los semiconductores. Y no se puede promover una paz duradera con un mercado sin política industrial. Los Estados Unidos la tiene, China lo tiene. Necesitamos una política industrial europea. Esto no significa
que nos convirtamos en autárquicos, pero sí significa que hay que tener mayor autonomía o diversificar mejor las dependencias para no quedar atrapado en situaciones inmanejables. Las políticas industriales son críticas en varios campos. Quiero insistir en uno solo: energía. Durante el año pasado hicimos un trabajo colectivo maravilloso. Diversificamos nuestro suministro de gas. Dependíamos demasiado de Rusia, pero diversificamos las intervenciones en el mercado y buscamos nuevos proveedores de gas. Se requirió una nueva estrategia para reducir progresivamente nuestra dependencia y construir más nuestra propia base energética. Esto significa que sí se puede reconciliar el clima, la soberanía y la industria, creando nuestra propia esperanza energética, básicamente menos consumo, mayor eficiencia energética, innovación, también más producción en suelo europeo y más energía nuclear en suelo europeo. Esta es claramente una política industrial que estamos poniendo en práctica y que tenemos que establecer, porque tenemos que crear subsidios a nivel nacional y federal para acelerar estas políticas. De otra manera, los incentivos de corto plazo no tendrían en consideración elementos sobre el precio, la independencia, la soberanía y el cambio climático. Eso es una política industrial. Allí se tiene que reunir la industria, el clima y la soberanía. Segundo, todas las energías y las tecnologías se requieren para enfrentar el cambio climático. Nos resistimos al cambio climático con muchas regulaciones. Cuando progresivamente se le pide a las personas que hagan cambios a través de regulaciones, sí, esa es nuestra agenda, eso lo hemos definido y decidido a nivel europeo. Pero tenemos que producir soluciones en nuestro suelo y esto es crítico si queremos reconciliar el cambio climático, la industria y la creación de valor económico en nuestro suelo y encontrar otros modelos sociales, porque no se trata solamente de que no hay suficiente producción. Si no se produce dinero, entonces tampoco se puede saber cómo se va a distribuir este dinero, y esto es crítico. Si nos enfocamos en el cambio climático, tenemos que producir las soluciones. Y eso es lo que está pasando ahora en el medio ambiente actual. Se requiere esta política industrial en Europa para llegar a la industria cero carbono. Para promover esta industria, este cero carbono, tenemos que saber cómo distribuir los subsidios, cómo establecer este marco regulatorio para atraer la innovación máxima en nuevas industrias, para manejar y llegar a esta neutralidad. Esto es crítico. De otra manera, podríamos perder nuestra soberanía y nuestra habilidad para decidir. Tendremos que ser neutrales en el 2050, pero los chinos utilizan tecnologías no las utilizan las estadounidenses porque esto acabaría con sus empleos. No podríamos decir por nosotros mismos. Bueno, lo mismo pasa en el campo de la defensa. Tenemos que definir una industria común y tenemos que mejorar la organización. Necesitamos este enfoque. Desde la ley sobre semiconductores, mayor producción en este campo, hasta la industria cero carbono, hasta la ley de industria cero carbono. Este segundo pilar de una política industrial en Europa es una clave. No quiero prolongarme mucho, pero quiero decirles que esto es lo mismo para todos los pilares. Si no queremos ser muy dependientes, queremos ser abiertos, queremos buenos socios, pero siempre queremos estar en una situación en que podamos decidir.
no depender de nadie. Y pasa lo mismo en la agricultura. Un modelo competitivo frente al cambio climático en la agricultura. Pero la importación cada vez mayor de productos que vienen de países menos restrictivos o menos exigentes, eso termina siendo un fracaso. Entonces necesitamos una política industrial para nuestra agricultura, precisamente para producir aquí con nuestras reglas y para que nuestros productores hagan más. Por eso, a nivel europeo, hemos defendido una planta proteica para producir más en nuestro continente. El tercer pilar de esta estrategia es la protección de nuestros intereses. Este es el lado defensivo de esta ofensiva estratégica que ya mencioné. Tenemos que aceptar proteger los intereses vitales cuando consideramos que pueden estar en riesgo, cuando hay acciones o prácticas contrarias. Por primera vez, la Unión Europea se ha equipado con una herramienta para invertir en compañías estratégicas. Es todo un cambio ideológico. Hasta hace muy poco considerábamos que éramos abiertos, pero no teníamos condiciones. Ahora reconocemos, por buenas razones, que se necesita un filtro de estas inversiones extranjeras de acuerdo con un punto crítico. A veces algunos estados tenían que vender activos críticos, por ejemplo, las compañías energéticas. Pero todo esto es pasado. Ahora decidimos hacer algo distinto. La infraestructura crítica, seguridad cibernética, donde consideramos que hay vulnerabilidades o donde la seguridad nacional y europea está en riesgo, tenemos todo el derecho a tener este mecanismo de protección, activar este mecanismo de protección. Lo mismo se aplica en otros campos como de la defensa de las tecnologías y pienso que es muy importante. Y considero que esta es la manera, esto es lo que nos lleva a seguir estos cambios en la educación y la cultura. Siempre hemos defendido el discurso libre, la expresión libre, la libertad de los contenidos. Eso es parte del modelo europeo. Pero cuando no hay una regulación para protegernos en el propio continente, estamos expuestos a propaganda que viene afuera, estamos expuestos a algoritmos que fueron decididos afuera. Entonces ponemos en riesgo a nuestros niños, a nuestra gente y a veces la democracia, porque puede haber manipulación por otros intereses y por personas que deciden por nosotros. Por eso es que ahora tenemos un nuevo continente desde este aspecto de protección, es decir, cómo queremos proteger a un continente de las redes sociales, de la inteligencia artificial, de todas estas innovaciones, porque a todo ello estamos expuestos. Y todo esto puede interferir en la educación de nuestros hijos y en el funcionamiento de nuestra democracia. Tenemos que ser muy inteligentes, sofisticados y coordinados para establecer un enfoque común. Ya se empezó esta regulación con la directiva DSA. Pero tenemos que proteger nuestro modelo y nuestro modelo europeo y no dejarlo en manos de intereses privados no europeos o intereses de gobiernos no europeos. Y pienso que este
pilar de protección es muy importante. El cuarto pilar de nuestra doctrina es la reciprocidad. Esto constituye en un contexto de un enfoque más benéfico para todas las partes. Esta reciprocidad es exigente a nivel europeo. A veces es difícil admitirlo. Pero ha habido evolución en este aspecto. Se requirieron unos 10 años para que la Unión Europea adoptara instrumentos para las compras internacionales. En esto se requiere reciprocidad, porque hay una imbricación compleja de intereses nacionales en la Unión Europea, y a veces los puntos ofensivos de algunos países no coinciden con los puntos defensivos de otros países. Queremos que el mercado cree empleos. Para esto se requiere reciprocidad. Y quiero insistir en el hecho de que la reciprocidad será clave especialmente para las nuevas generaciones del comercio. Está el Mercosur y hay otros acuerdos comerciales con otras partes del mundo. Yo creo en la apertura. Pienso que el comercio fue muy benéfico y favorable para los europeos y muy favorable para muchos lugares del mundo. Y una de las mejores maneras de luchar contra la pobreza ha sido el comercio. Pero se requiere el comercio justo y la reciprocidad entre las partes. Estos acuerdos de libre comercio a veces van más allá de la pura lógica económica. Y hay 3 puntos básicos. Primero, la sostenibilidad. Es simplemente imposible concebir que nuestra política comercial de la Unión Europea no sea sostenible totalmente. Tenemos que aceptar acuerdos de comercio con gobiernos y con personas que no respetan nuestras reglas. Es decir, algo que obligue a nuestros productores a seguir nuestros compromisos, pero también obligarlos a importar productos que vienen de países menos exigentes. Realmente este es un enfoque de doble filo, porque no se respeta lo que uno cree, uno acaba con las industrias nacionales. Entonces, dejemos esto ahí, pero hay nuevos acuerdos que serían como el patrón oro de los acuerdos comerciales, es decir, se requeriría una cláusula esencial. No como algo bonito, como un adorno en un ponqué. No, una cláusula esencial de los acuerdos comerciales sería el respeto del cambio climático y el respeto a la biodiversidad. El segundo es la justicia y el equilibrio en la economía de la Unión Europea, sobre todo en algunos sectores sensibles. Y ¿cómo serían los acuerdos para la Unión Europea? Por ejemplo, para materiales. ¿Cómo contribuir efectivamente a la diversificación de los suministros europeos en sectores claves? Sí, pero además de todo esto, lo que definitivamente necesitamos es un mecanismo espejo para estar seguros que cuando ponemos restricciones ante nuestros productores, también debemos estar seguros de que las mismas restricciones se aplican a los países con quienes se han firmado los acuerdos. Esta es la única manera de proteger a nuestros productores y a nuestra gente. Mi último punto sobre esa doctrina se refiere a la cooperación. Tenemos que promover nuestras agendas para varias cooperaciones para asegurar nuestro papel multilateral. Para promover este modelo europeo a nivel internacional. En cuanto a la cooperación, tenemos que ser quienes revitalicemos y extendamos este marco multilateral.
Tenemos que promover y repromover esta agenda. Pero, por ejemplo, contra la pesca ilegal en 2022, o sea, aquí tenemos la participación de la Organización Mundial del Comercio. Tenemos que estar de acuerdo para adoptar mecanismos justos en caso de conflicto. Esto es lo que se requiere para un mundo más abierto y más sostenible. También se requiere un alto estándar de valores con terceros países. La parte externa del mercado único europeo es importante. Hemos comenzado ya a trabajar en utilizar estos instrumentos, por ejemplo, para combatir la deforestación, para fomentar la producción de materias primas. Si creamos una especie de condición de acceso a nuestro mercado único, algunas veces es el hecho de que se coopera con base en una agenda que se considera esencial. Todo esto contribuirá a la mayor eficiencia. Y en cuanto a los derechos fundamentales, sabemos lo importante que esto es. La diligencia debida y demás principios conocidos. Pienso que este enfoque cooperativo debe ser el que usemos también para que todos trabajemos juntos, que haya un equipo de la Unión Europea para las agencias de desarrollo, el Banco Europeo, para que todas estas partes jueguen juntas con base en el interés de nuestros valores y promoverlos frente a los países, de los terceros países. Esta es la condición para la mayor eficiencia. Este es el enfoque que queremos promover para nuestro modelo de desarrollo, para que todos los europeos trabajen juntos. Como pueden ver, con estos 5 pilares, la competitividad del mercado único, la política industrial, la protección, la reciprocidad y la cooperación, podemos establecer una nueva doctrina económica que nos permitirá reconciliar la creación de empleos financiados con nuestro modelo social, enfrentar el cambio social, el cambio climático y ser más soberanos. Pienso que esto es crítico. En esta época difícil en que tenemos guerra y en donde la economía se está convirtiendo en un arma y nuestra economía será progresivamente parte de la seguridad nacional. Y pienso que esto es crítico porque tenemos que preservar nuestro modelo de apertura, tenemos que seguir siendo abiertos y basarnos en este enfoque del modelo del mercado de capitales, pero no queremos depender de otros. Y si queremos preservar nuestros valores y nuestro modelo europeo basado en el humanismo y en el apego a la libertad y a la solidaridad. Aquí en el Instituto Nexus, hace unos 20 años, Deutsche Steiner dio un discurso importante sobre Europa. Dijo que Europa estaba hecha de una mezcla de personas. Que era como un café, decía Steiner, y creo en este espíritu del café. Él decía que para luchar desde Lisboa hasta todas las demás partes, o sea, los cafés son los tipos donde la gente acude, son los sitios en donde las personas comparten opiniones y expresan sus opiniones. Pero es también un lugar en donde se sueña. Europa está hecha de sueños, pero nuestros soñadores son pragmáticos. Entonces ahora quiero terminar con un sueño de los demás, por los demás. Yo soy un soñador, pero no quiero que mis sueños sean soñados en lenguajes de otras personas. Quiero que nuestra música sea tocada en todas partes. Quiero que nuestra literatura
sea tema de discusión permanente entre las diferentes capitales de nuestro continente. Una de las características de este continente es precisamente que hay tantos idiomas, pero al mismo tiempo, de una manera, estamos siempre moviéndonos entre esta traducción permanente. Es complejidad, unidad y respeto, y al mismo tiempo diversidad. Todo esto tenemos que preservarlo si queremos restablecer este modelo económico. O sea, la soberanía europea no es solo un concepto o una fantasía. Es necesario en este mundo para que todo sea verde para todos como europeos.